Muy buenas tardes y bienvenidos al programa 628 del Té de las 5. El nuevo espacio en Relax FM patrocinado por www.aromasdete.com, página donde podrás encontrar más de 300 variedades de tés, cafés e infusiones de una calidad excepcional a precios increíbles. Hoy es miércoles 23 de octubre y vamos a dedicar este programa a todas esas personas que buscan las propiedades del té verde, que les apetece tomar té verde, pero cuando lo toman en algún sitio o simplemente que se lo hacen ellos, les parece muy amargo. Es cierto que muchas personas dicen que el té verde es amargo, también se podría hablar del té negro, que podemos hablar otro día y demás, pero principalmente el té verde se habla de que es amargo. Y la verdad es que si no se hace bien, sí tiene ese punto de amargor que es bastante desagradable. Pero si se hace bien, si se hace con los consejos que te voy a dar yo hoy, seguro que te va a gustar. Es ligero, es suave, es muy agradable de tomar. Por eso quiero en este programa hoy explicarte todo para que tú puedas disfrutar, para que no tenga ese amargor tan desagradable y que puedas sobre todo obtener todas esas propiedades que oyes hablar del té verde con un gran sabor, porque si al final las cosas no tienen un buen sabor, es muy complicado que las tomemos de una forma constante y asidua. Es por ello por lo que quiero que hoy hablemos de todas esas cosas que son pequeños consejos y te van a ayudar muchísimo a tomar el té verde. Así que si quieres saber todos esos consejos, continúa escuchando y los descubrirás. No sin antes recordaros que nos podéis mandar todas las notas de audio con vuestras dudas, consultas, lo que necesitéis. Si queréis saber algo sobre tés, cafés e infusiones, yo os voy a responder encantado. Y esas notas de audio nos las podéis mandar al 607 85 15 73. Os escucho. Y ahora sí, vamos al lío que, como te comentaba antes, el té verde, si no lo hacemos bien, nos puede dar ese sabor de amargo. Muchas veces, cuando yo hacía mercados medievales, me comentaban y me decían: joder, es que el té verde me amarga o no me gusta o tal, lo he probado y no me va. Digo, prueba a hacerlo de otra manera. Que es muy sencillo de hacer, que cuando sabes hacerlo no te va a costar nada más de esfuerzo, simplemente le vas a tener que poner un poquito de atención, porque si lo hacemos correctamente tiene un sabor agradable, un sabor muy rico y la verdad sobre todo tira más a suave que a fuerte, a ese amargor no lo vas a tener. Entonces me apetece contarte cuáles son las variables para hacer cualquier té, cualquier infusión. Siempre vamos a manejar 3 variables. Cuando hablamos de variables son qué cosas tenemos que tener en cuenta. Principalmente la cantidad, tanto de agua como de té, pero siempre vamos a presuponer que es una taza. Si luego haces una tetera con varias tazas, ya sabes que tienes que echar más cantidad de té, tanto por taza. Entonces vamos a ver la cantidad, vamos a ver la temperatura y vamos a ver el tiempo de infusión. Tiempo de infusión siempre le vamos a llamar al tiempo que está el té en el agua, que no tiene que ser en el momento de hervor, como vamos a ver ahora, sobre todo es el tiempo que está infusionando. Una vez que ya hemos terminado de calentar el agua, ponemos el té, ¿cuánto tiempo lo tenemos que tener? Si nos pasamos en cualquiera de estas 3 cosas, me da igual cantidad, qué temperatura, qué tiempo, con otras variedades de té no va a pasar absolutamente nada. No vamos a notar grandes problemas. ¿Por qué? Porque al final a lo mejor nos sabe un poquito más fuerte, pero no va a ser tan grave como con el té verde, porque va a desprender un amargor que al final va a ser complicado disfrutar de él. Va a ser complicado tomarnos el té con gusto, disfrutar de ese sabor. Sobre todo si no le añadimos ni azúcares, ni edulcorantes, si no le añadimos nada, se va a notar que es como debemos tomar el té. El té tiene que estar lo suficientemente rico, lo suficientemente suave y agradable para que no tengamos que echarle ni azúcar, ni edulcorantes, ni nada para sacar su sabor original. Luego, aparte, que nos gusta edulcorarlo, perfecto, pero que lo podamos tomar sin ello es importantísimo. Y en el caso del té verde hay que cuidar mucho que no nos pasemos en ninguna de esas cosas, ni en cantidad, ni en temperatura, ni por supuesto en el tiempo de infusión. La cantidad es muy sencilla, para una taza de té, que es lo que he dicho que vamos a presuponer, pero si luego hacéis una tetera con 3 tazas, pues evidentemente en vez de una cucharadita pequeña,
pues va a ser 3 cucharaditas pequeñas. Lo que tenemos que echar es, como te digo, una cucharadita pequeña. Muchas veces me preguntáis, ¿pero una cucharadita de postre o de café? Es fácil. Si es de postre, que sea una cucharadita rasa, y si es de café, que sea un poquito más colmada. Al final, para que te hagas una idea, hay que echar entre 2 gramos y 2 gramos y medio. Entonces, más o menos es la cantidad de una cucharadita. Luego, con esto, como vamos a ver después, si ves que te sabe demasiado suave, le puedes echar un poquito más de té. Si ves que te sabe un poquito fuerte, le echas un poquito menos de té. Pero eso es olvidándonos del amargor. El amargor, al final, si te pasas muchísimo, sí que te va a amargar, pero no te va a venir porque tenga un poquito más de cantidad de té o un poquito menos, sino te puede venir por la temperatura, principalmente, que el agua no esté hirviendo. Si el agua está hirviendo, cuando nosotros echamos el té, al final el té va a desprender muchísimo amargor. Entonces, lo recomendable son 75-80 grados. Y ahora viene tu pregunta, lo sé. ¿Y cómo sé yo cuando el agua tiene 75-80 grados? Bueno, pues es muy fácil, muy, muy sencillo. Primero, no tiene que ser exacto. Si lo mides con un termómetro, fantástico, pero no tiene que ser exacto, simplemente que no esté en ese punto de hervor. Pero además el agua baja aproximadamente 10 grados en cada minuto que está después de haber hervido. Es decir, nosotros ponemos el agua a punto de hervor, vemos que hierve, paramos el fuego y por cada minuto que esperemos va a bajar unos 10 grados aproximadamente. También depende mucho de la temperatura ambiente, si estamos en verano, si estamos en invierno, si estamos dentro, si estamos fuera, todo eso va a depender. Pero, como te digo, que no tiene que ser tan sumamente exacto, sino simplemente que no esté con esa ebullición el agua, no va a pasar nada. Entonces, si tú pones en el microondas a calentar una taza, cuando ves que hierve, la sacas, esperas 1 o 2 minutos tranquilamente, después le añades el té, y no vas a tener ningún problema de amargor con ese té verde. Es decir, no vas a tener ningún problema de que te sepa mal. Aunque en vez de estar a 80 esté a 83, y si está en vez de a 75 está a 72, tampoco vas a tener problema de que no tengas el sabor suficiente. Entonces, pues al final es equilibrarlo, pero que no esté sobre todo el agua hirviendo. Que, como te digo, no tiene que ser súper, súper exacto, pero tener cuidado con eso. Aquí al final es, si tú notas que te amarga el té, pues lo que tienes que hacer es que el agua no esté tan caliente, es decir, que esperar un poquito más. Y ahora vamos a ver el tema del tiempo de infusión. Como te decía, el tiempo de infusión siempre tiene que ser posterior a que el agua se haya calentado y, entre comillas, enfriado a estar a esos 75-80 grados. Es decir, que se haya calentado, que haya hervido y posteriormente nosotros lo dejamos reposar un poquito para que baje la temperatura, para que no esté tan incandescente, y ahí es cuando le añadimos el té. Para los tés verdes, cada uno al final tiene su tiempo, tanto otras variedades como el té verde, pero con 2-3 minutos de infusión va a ir perfecto. Por ejemplo, hay algunos que con 1 minuto, por ejemplo, es el kukicha, que es un té verde japonés, que son los palitos del té, otro día vamos a hablar de él. Bueno, pues ese con 1 minuto tiene más que suficiente para sacar todas las propiedades y el sabor. Lo importante cuando hablamos de 2-3 minutos es que con menos o unos 3 minutos no va a haber ningún té verde que te amargue, que es de lo que estamos hablando hoy. Hoy estamos hablando del amargor en el té verde. Entonces, de esa forma vamos a conseguir que no nos amargue en ninguno de los tés, teniéndolo entre 2-3 minutos de infusión. Y al final eso es lo más importante. Así que, resumiendo ya, tenemos que echar una cucharadita pequeña por taza. Más colmada, menos colmada, si es más grande la cucharada, si es un poquito más grande la taza, un poquito menos, pero bueno, es aproximado. Que el agua no esté hirviendo, esperamos un poquito después de que hierva para añadirle el té. Y no lo tenemos que infusionar más de 2-3 minutos. Y así vamos a conseguir un té verde perfecto que no nos va a amargar. No obstante, de verdad, lo más importante es que vayamos probando hasta que demos con el punto exacto que a ti te gusta. ¿Por qué? Porque a ti te puede gustar con un poquito más de sabor, con un poquito menos. Y sobre todo, no descartes ningún té porque te amargue. Es cuestión de cómo lo haces. Para mí eso es lo importante del día de hoy. Que tú sepas que si le pones un poquito menos de té o le pones un poquito menos de tiempo o que esté el agua más fría, no te va a amargar. Que no descartes ningún té porque digas, joder, es que me sabe amargo. No, sigue probando, prueba y me cuentas, porque seguro que te va a gustar. Vas a conseguir ese sabor
exquisito. Y nada, hasta aquí por hoy. Mañana volvemos con nuestro té de las 5 con consejos, ventajas y propiedades de tés, cafés e infusiones. Ya sabes, por supuesto, que si tienes alguna duda, me puedes mandar una nota de audio al 607 85 15 73 y estaré encantado de responderte. Un abrazo enorme y hasta mañana.